Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, para de ahí, después de la lectura, los niños podrán pasar a sus clases. Marcos capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 30 al 37. Marcos 9, del 30 al 37, dice así: Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Permítame compartirles algo muy básico que creo que todos nosotros lo aprendimos en la escuela. Una de las propiedades del agua es su capacidad de moldearse a la forma del envase, ¿verdad? Uno vierte un poco de agua y no importa la forma del recipiente donde se encuentra, el agua va a tomar esa forma. Si tengo un recipiente redondo o cuadrado o rectángulo, no importa, el agua tomará esa forma. A pesar de que es materia, tiene esa propiedad. Ahora podríamos decir que de la misma manera sucede con la vida del hombre que es un discípulo de Cristo. Su vida ha entrado a una forma especial de recipiente. Su vida ahora es diferente. Este recipiente tiene una sola forma de cruz. Ahora su vida debe ser moldeada por aquella cruz. Todo creyente ahora está llamado a vivir una vida cruciforme. Mejor dicho, valga la redundancia, en forma de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cruciforme del creyente involucra cada motivación, cada latir de su corazón, sus afectos más profundos. Todo lo que hay en él debe ser formado en este nuevo molde en el cual él ha sido depositado. Y esta lección que Jesús viene impartiendo a sus discípulos tiene que ver con esto. La vida del discípulo de Cristo o una vida del creyente en Cristo luce completamente diferente a otras vidas. Otras vidas aún siguen en el molde del mundo. La vida del cristiano no puede lucir igual. Debe llevar la forma de la cruz. Aquellos que viven en el mundo aún viven conformados a este siglo, buscando la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria del mundo. Y muy diferente, un contraste abismal debe ser la vida del discípulo del Señor. Y cuando hablo de discípulo estoy hablando del creyente. Si tú has profesado que Cristo es tu Salvador, tu vida debe lucir conforme a la cruz. Aquel que ha profesado a Cristo como su Señor, como hemos visto anteriormente, lleva una vida que se niega a sí mismo. Sus motivaciones, sus planes, todo aquello, su cosmovisión, cómo veía la vida, ha sido transformada de una manera radical. Y no solo eso, sino que acepta también el costo que incluye seguir a Jesús. Toma su cruz diariamente. Crucifica la carne y los deseos de la carne. Deja sus motivaciones personales de lado
para vivir una vida que complace a su Señor. Es un mensaje poco común, es un mensaje poco atractivo, pero es la vida del creyente, es la vida del discípulo, porque él ha entendido que ha perdido su vida para ganarla. Él ha entendido que aguarda con gozo, aún en medio de las flaquezas, aún en medio de las dolencias, en medio de las tribulaciones. Él ha entendido que aguarda con gozo el día que el Señor Jesús retorne en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Esta es, mis hermanos, amada iglesia, la vida cruciforme, y es el título del sermón de hoy. Ahora tenemos que ver que hay muchas lecciones que aún los discípulos van a recibir por parte del Señor Jesús, pero específicamente en este pasaje, la idea que Marcos quiere dejarnos ver, la idea que expresa este pasaje es el siguiente: la vida moldeada por la cruz debe llevar a los discípulos a tener la misma mente de Cristo, abandonando toda pretensión de éxito personal y mostrando un servicio sacrificial por la causa de Cristo. Esa es la idea que nos está transmitiendo estos versículos. La vida moldeada por la cruz nos debe llevar a tener la misma mente de Cristo. ¿Tú has confesado que Cristo es tu Señor? Tu mente debe ser moldeada a la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que debes abandonar toda pretensión de éxito personal, mostrando servicio sacrificial por la causa de Cristo. Así que a la luz de la idea central de este pasaje, hermanos, el argumento que quiero presentarle a ustedes es el siguiente: debemos vivir vidas conforme al sacrificio de Jesús por nosotros. Vida de servicio sacrificial y desinteresadas para que el nombre de Cristo sea exaltado. Ahora, ¿qué nos dice Marcos respecto a esto? Y vamos a ver dos encabezados que el Evangelio de Marcos tiene para comunicarnos esta idea. Primero, la vida cruciforme es una vida centrada en el Evangelio, versículos del 30 al 32. La vida cruciforme es una vida centrada en el Evangelio. Segundo punto que vamos a ver, del versículo 33 al 37, la vida cruciforme es una vida centrada en el servicio. Y antes de desarrollar el pasaje, hermanos, acompáñenme en oración, porque necesitamos que sea el Señor que abra nuestros ojos a la verdad de su palabra, para que hable, hermanos, conforme a su voluntad para su iglesia. Para que te sean preciosas las palabras de tu Señor. Para que tu corazón sea movido a escuchar atentamente la palabra de tu Señor para poder ponerla por práctica. Oremos, hermanos. Amado Padre, es mi ruego, Señor. Es mi ruego que tu palabra sea expuesta con toda fidelidad. Es mi ruego, Señor, que a pesar de mis debilidades y limitaciones que se pueden hacer evidentes, sea tu palabra, Señor, la que edifique a tu pueblo. Es mi ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu podamos luchar en contra de toda distracción que en este momento se pueden elevar a la potencia, Señor. Que nuestro cansancio, nuestro letardo, Señor, espiritual, nos sea incómodo. Que hagamos todo lo posible, Señor, para prestar atención a lo que tu palabra quiere decir. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús y por sus méritos. Amén. Acabando de salir de un suceso bochornoso para los discípulos, en donde habíamos visto que el Señor señala su falta de fe y su falta de oración, que era su falta de dependencia, estaban confiando en ellos mismos. No pudieron expulsar al demonio de aquel muchacho que estaba poseído. Y no solo eso, sino que el padre de este muchacho pareciera que muestre una fe mayor que la de los mismos discípulos. Ahora salen de ese lugar, Jesús les anuncia una vez más lo que le esperaba como Mesías. Una vez más Jesús les anuncia acerca de su muerte
y su resurrección. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué es importante para Marcos hacernos ver esto? ¿Por qué es importante para Jesús repetirle una vez más a sus discípulos acerca de lo que le espera a él como Mesías? ¿Qué razón lleva a Jesús a ver necesario repetir y una otra vez lo que ellos están a punto de acontecer, lo que realmente él ha venido a hacer? Y yo creo que la razón es porque Jesús conoce el corazón de sus discípulos. Y por eso Él les sigue repitiendo, les sigue instruyendo lo que ellos no entienden aún. No solamente no lo entienden, muy posiblemente no quieren ni pensar en eso. Ellos están aún pensando en los beneficios que posiblemente llegaría a sus vidas, ya que ellos tenían alianza con el Mesías, tenían una alianza personal con el Mesías. Así que ellos aún siguen pensando en aquellos beneficios. Si ha llegado el libertador con todo poder, como general, con un ejército grande, y va a derrotar a Roma y se va a sentar en el trono de David por siempre, ellos están pensando qué parte les va a tocar a ellos. Eso se va a hacer evidente después. Su vida pareciera ser, están aún centradas en sus propias agendas, buscando sus propios éxitos personales, más que la expansión del nombre de Cristo. Ellos están preocupados por ellos y no por expandir el nombre de Cristo. Ahora, Jesús conoce esto de sus discípulos. Y por eso es muy importante volverles a repetir lo que ellos están ignorando hasta el momento: el sufrimiento del Mesías. Y habíamos dicho que esto era incompatible con la idea que ellos tenían de aquel que sería su libertador. Aquel de la visión de Daniel, el Hijo del Hombre, que es recibido en gloria, era incompatible para ellos todo el sufrimiento que él tenía que atravesar. Ahora, esta no sería la última vez que Jesús les volviera a enseñar de su sufrimiento. Más adelante lo volvería a hacer. Le diría: ustedes van a ser testigos de estos sufrimientos, pero también van a ser testigos de la gran victoria que la vemos en la resurrección. Ahora es necesario que ellos entiendan que la vida de un discípulo, una vida cruciforme, y es lo primero a lo que apunta el Señor Jesús, debe ser una vida centrada en el Evangelio. Mira el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. No quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a su discípulo y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, el Evangelio de Lucas, narrando la misma historia, nos dice que la gente se ha quedado maravillada con lo que Jesús acaba de hacer con este muchacho. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Liberó a este muchacho que estaba endemoniado, ahora está completamente restaurado, su familia lo puede ver restaurado por completo en sus cabales. Es evidente que aquello que lo aquejaba, aquello que lo tenía prisionero, ahora ya no está presente. Y la gente está maravillada, la gente dice que admira a Jesús. Efectivamente, el Hijo del Hombre ha hecho libre a esta persona y es verdaderamente libre. Al punto que Jesús le ha dicho a este demonio: no entres más aquí. Y ahora esta es una preciosa imagen, hermanos, de nuestra libertad que hemos recibido en Cristo. Antes esclavos del pecado, oprimidos por Satanás, ahora libres y libres en el Hijo. Y esta libertad es evidente ante los ojos atónitos de los testigos que, dice Lucas, estaban admirados por la grandeza de Dios. Y déjenme decirles que tu libertad y mi libertad en Cristo, hermanos, debe generar esa misma admiración en muchos. Debe generar esa admiración. Tu vida transformada en Cristo debe generar admiración aún en aquellos que son incrédulos. Algo diferente hay. Algo distinto hay en nosotros. Ahora dice que al salir de ahí caminaron por Galilea. Y quizás tenga un tono de melancolía la narración de Marcos, porque no volverá Jesús más a Galilea. De ahí en adelante vendría la pasión de Cristo. De ahí en adelante es la cuenta regresiva, podríamos decir, hacia la cruz. Galilea ha sido
el centro de operaciones de Cristo. Ahora ellos vienen, recordemos los sucesos anteriores, la confesión de Pedro, la transfiguración, la expulsión del espíritu inmundo. Muy probablemente todo esto ha ocurrido en Cesarea de Filipo. Ahora bajan al sur, a la región de Galilea, la cual sería la última vez ya que Jesús estaría ahí. Pero antes de irse de ahí, camino a Judea, pasa por Capernaum, específicamente pareciera a la casa de Pedro. Una vez más, Marcos nos deja ver que Jesús no quería que nadie lo supiese, y la razón es la siguiente: porque enseñaba a su discípulo y le decía, el Hijo del Hombre será entregado. Si los discípulos de Jesús debían de ser entrenados para luego ser comisionados, había algo que ellos no podían olvidar. Habían algo que ellos no podían olvidar, ni siquiera mirando hacia la cruz, ni después del suceso de la cruz. Y esa es la verdad central del Evangelio. El sacrificio y la humillación de aquel que es Dios encarnado, que ha dejado su gloria para venir a morir como sustituto de los suyos. Y lo hemos dicho antes, hermanos, somos tan propensos a olvidarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, que si bien somos conscientes que nosotros no nos hemos ganado la salvación, si bien podemos decir que la salvación es por gracia, muy pronto nos olvidamos de esa gracia y pretendemos caminar en la ley. El riesgo de no tener el Evangelio presente a cada momento es que pretendemos caminar por medio de obras, sostener nuestra salvación, mantener nuestra salvación por medio de obras. Comenzamos a pensar, hay algo que yo deba hacer o que pueda hacer para que Dios me ame más. ¿Estamos propensos a esto? Comenzamos a medirnos según estándares de productividad que el mundo nos ha influenciado. O nosotros mismos nos imponemos estos estándares. Jesús conoce la inclinación del corazón de todos sus discípulos, hermanos, en todos los tiempos. La inclinación de tu corazón y la inclinación de estos discípulos. Así que Él ve necesario, una vez más, exponer la verdad del Evangelio. Aún así ellos no lo entienden, dice el versículo 32. Dice, ellos no entendían esta palabra. No pueden procesar o relacionar una cosa con la otra. Sufrimiento y reino no tienen sentido en la mente de ellos. Quizás es a lo que se refiere el apóstol Pablo al decir que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Ahora, obviamente este no es el caso de los apóstoles, pero aún para ellos les era difícil comprender. Ellos aún están en un periodo de la historia redentiva en la cual no se les ha revelado el medio, con claridad, el medio por el cual el Mesías vencería al enemigo de su pueblo, a Satanás, el pecado, la muerte. Así que este mensaje es contrario a todo lo que ellos pensaban y por eso dice que tenían mucho miedo en preguntarle. Esta palabra miedo es fobia. Y creo yo que tenían miedo por lo que implicaba para ellos como seguidores de Cristo. Ellos no quieren sufrir. Ellos no quieren relacionarse con el sufrimiento de Cristo. Aunque el mandato de cargar su cruz aún sigue en sus mentes, ellos prefieren obviarlo. Para un detalle que debemos hacer notar en este segundo anuncio de su muerte es la manera como Jesús ha hecho una pequeña alteración comparando con el primer anuncio. En el primer anuncio Él dice que es necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Y hemos dicho que es necesario porque es una muerte obligatoria. No hay otro medio. Ahora aquí se nos dice, será entregado. Y una vez más creo que tenemos que ir a Isaías 53 para entender lo que Marcos nos está comunicando. Miren, Isaías 53:10. Con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y creo que tenemos una clara referencia
o Marcos hace una clara referencia a Isaías, el cual nos deja ver la intervención y el decreto divino por parte de Dios de entregarlo a los hombres para el cumplimiento de su voluntad. Así que, hermano, hemos dicho que la vida cruciforme empieza por tener una vida centrada en el Evangelio. Y eso es fácil de decir, pero es más difícil de lo que pensamos ponerlo en práctica. Insistimos una y otra vez más, predícate el Evangelio, predícate el Evangelio. Insistimos una y otra vez más, exponer el Evangelio una vez más. Jesús no ve inconveniente en repetirle estas cosas que van a acontecer, como para nosotros como iglesia no debe ser inconveniente volver a repetir el Evangelio. Es necesario para nuestras mentes y nuestros corazones, porque no podemos dejar de lado lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. El gran indicativo es lo que sostiene todos los imperativos que encontramos en la Biblia. La gran obra de rescate de Jesús a nuestro favor en la cruz es lo que sostiene las buenas obras que podamos hacer, porque ya hemos sido beneficiarios de esta salvación. Él ha pagado por nuestros pecados. La gracia por parte de Dios que ha entregado a su Hijo por los suyos debe ser un constante recordatorio en nuestra mente. Olvidarnos de esto nos va a llevar a caminar por medio de las obras. Nos olvidaremos, como dice la palabra, que el justo por la fe vivirá y no por las obras que pueda acumular. Ahora, tristemente, me he dado con la sorpresa de que para muchos la palabra gracia, evangelio, pecado, cruz, justificación, etcétera, son un estorbo. Para sorpresa y para tristeza. Cuando una iglesia está involucrada simplemente en el activismo, el evangelio sale por la ventana. Y cuando necesitamos volver a la verdad del evangelio, cuando necesitamos prestar atención a lo que la palabra dice de lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo eso sostiene todo lo que vamos a hacer, la gente dice, no, me estás quitando protagonismo en lo que yo hago. Porque en vez de tener una vida centrada en el evangelio, ha sido una vida centrada en lo que yo puedo hacer y en cómo yo me puedo comparar con otros. Me creo más salvo que los salvos. Quizás un escalón más arriba que los demás salvos. Así que si ese es tu sentir, si tú estás entre nosotros y por tu mente ha cruzado una vez más el evangelio, te rogaría que examines tu corazón si efectivamente has abrazado la obra de Cristo o no. Si realmente te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo. La evidencia de que los discípulos, como sigue el pasaje, aún no entendían, se hace notar en los siguientes versículos que vamos a leer, los cuales nos llevan a ver que la vida cruciforme es una vida centrada en el servicio. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, como vemos, la vida de los discípulos aún estaba centrada en ellos. Aún con la vergüenza que han pasado, aún con el episodio que han pasado, que ellos no pudieron sacar al demonio de este muchacho, Jesús les ha dicho que es su falta de dependencia de Él. Aún así ellos están pensando en buscar beneficios que podrían recibir por parte del Mesías. Entre ellos iban disputando, dice, y esta palabra quiere decir, iban discutiendo. Cuando leemos la versión Reina Valera, habla quizás como en el futuro, ¿quién de ellos sería el mayor? Pero una traducción más literal nos dice, ¿quién de ellos era el mejor? Esa era su discusión de ellos. ¿Quién de ellos era el más útil? ¿Quién está sirviendo mejor? Posiblemente Pedro, Jacobo, Juan, que habían estado en el monte de la transfiguración, se estaban comparando con el resto y había ahí una disputa. Mira, nosotros estuvimos allá, ustedes han estado acá, ¿verdad? Podría ser y estamos tan propensos a esto, hermanos.
Parte de no entender la cruz era que ésta representaba una amenaza para sus propios fines. Y de ahí podemos deducir el temor que ellos tenían de preguntarle a Jesús por lo que él estaba hablando. ¿Qué impacto tendría esto en sus vidas? Y es que, hermanos, tenemos que ver que el Evangelio es una amenaza para todas aquellas motivaciones egoístas que nosotros tenemos. El Evangelio nos habla y nos deja ver del gran pecado que hay en nuestro corazón y cómo el pecado ha afectado cada área de nuestra vida, nuestras emociones, nuestras motivaciones, las decisiones que tomamos, los planes que hacemos. Todo ha sido infectado por el pecado y el Evangelio llega a nuestra vida y nos dice, no es así como se debe vivir la vida, no es como tú quieras, es como lo dice el Señor. Es contrario a todas nuestras motivaciones. Pero nosotros llegamos así a la iglesia, con corazones que han sido infectados por lo que hemos aprendido, ya sea por influencia o por nuestras propias concupiscencias. Llegamos así a la iglesia. Y si no meditamos en lo que es el Evangelio, estas cosas van a perdurar en nosotros. Jesús conoce el corazón de sus discípulos, hermanos, y como dije, esto incluye nuestros corazones también. Así que ellos iban discutiendo y saber quién era el mejor. Y no nos engañemos, hermanos, en algún momento en nuestra vida nos hemos comparado con otros. En algún momento de nuestra vida, yo hago mejor esto. Yo soy mejor en esto. Yo discipulo mejor. Nos habla de la abundancia de nuestro corazón. Y dicen que al llegar a Capernaum, pareciera la casa de Pedro, ahí donde se ha estado quedando todo este tiempo, Jesús les pregunta, ¿qué es esta discusión que tienen entre ustedes mientras caminaban? Ahora, Marcos nos dice que hubo un silencio total y quizás fue un silencio incómodo, ¿no? Como cuando el Señor revela aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Ellos se han visto en evidencia. El Señor les ha tocado un tema que ellos pensaban que Él no se había dado cuenta. Quizás ellos se han olvidado de que Jesús ha demostrado su omnisciencia en otros casos. Y Jesús saca esto a la luz. Estas cosas en el corazón no pueden quedar ocultas. El Señor las va a sacar. Y una vez más, aprovecha estas motivaciones egoístas para darle una lección necesaria acerca de cómo luce una vida conforme a la cruz. Una vida de servicio desinteresado. Y nosotros podemos bien relacionarnos con lo que los discípulos están discutiendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces buscamos, no solamente que nos comparamos, cuántas veces buscamos ser los mayores? ¿Cuántas veces buscamos ser alabados, ser notorios por lo que hacemos? Así que no podemos simplemente obviar lo que está pasando aquí, porque esta escena muy bien podría estar describiendo nuestro propio corazón. Ese corazón que muchas veces es egocéntrico. Nuestro corazón podría estar centrado en rango y conocimiento como el de estos discípulos. Y no debiera sorprendernos, hermanos, porque así de mentiroso es nuestro corazón. Para el judío era muy importante, el reconocimiento, el rango, el puesto era muy importante. Y eso no ha cambiado en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque llegamos a la iglesia con ese defecto de fábrica. Buscamos reconocimiento y buscamos prestigio. Pero salgamos de la iglesia un ratito. Esto también se ve en el hogar, ¿verdad? Porque estas cosas parecieran ser bien fáciles ponerlas en práctica en la iglesia. Y en la iglesia somos uno y en la casa somos otros. Pero en la casa muchas veces se vive en una constante competencia entre el esposo y la esposa a ver quién de ellos es el mejor. A veces compiten quién de ellos es más creyente que el otro. ¿Quién hace mejor las cosas? Sigue siendo un corazón egocéntrico. Buscamos reconocimiento, prestigio, rango.
Así que hablando de la iglesia, esto es fácil. Voy a mantener mi perfil bajo y todo bien. Pero en mi casa es completamente diferente. Así que nos engañamos pensando que esto no aplica para las casas. ¿Cómo me ven aquellos que están alrededor mío? Otras veces nos engañamos disfrazando este sentimiento con una humildad falsa. Por un lado queremos ser superproductivos y eso puede alimentar nuestro ego. Por otro lado podemos dar la apariencia de tanta insignificancia, pero que por adentro estamos gritando: apruébenme. Sea cual sea uno de los extremos, nuestro corazón, que es engañoso, va a mantener esto oculto de nuestra propia vista. Ese es el gran riesgo. Pero se hace evidente ante aquellos que nos rodean y necesitamos que las personas que están a nuestro alrededor nos hagan ver estas áreas que aún son ciegas ante nuestra propia vista. Si amamos como Jesús nos manda a amar, haremos preguntas que Jesús hace. Miren la pregunta que hace Jesús: ¿con qué luchas en tu corazón? ¿Qué es estas disputas que están llevando entre ustedes? ¿Cuáles son aquellas cosas con que luchas en tu corazón? ¿Qué evidencia esto de ti mismo? ¿Qué te dice la palabra al respecto? Y pareciera que Pedro aprendió bien la lección, porque en su primera carta él escribe: no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ese deseo, y desgraciadamente muchas veces queremos reducir la palabra deseo solamente a deseos impuros sexuales. No, está hablando de todo tipo de deseo. Deseo al protagonismo, deseo al éxito, deseo a querer ser el primero en todo, deseo a ser el mayor. Pero dice: no, abandonen todos esos deseos que tenían en su ignorancia. Abarca más allá que deseos impuros. Abarca todo deseo que esté fuera de la voluntad de Dios. Y eso incluye el deseo de sobresalir de entre los demás. Así como los discípulos, el deseo de ser el mayor, el más grande. La única manera de examinar nuestro corazón es preguntándonos: ¿por qué hago lo que hago? Lo hemos dicho antes. Aún en medio de mi servicio, ¿estoy haciendo esto para la gloria de Dios o realmente lo estoy haciendo buscando el reconocimiento de los hombres? ¿Estoy buscando la palmadita en la espalda? ¿Estoy buscando que alguien reconozca mi servicio y de esa manera promover mi nombre? Las palabras de Jesús dan luz a esto cuando él dice en el versículo 35: entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, mire, él no ha dado ni siquiera oportunidad para que ellos respondan. Él conoce lo que está en el corazón de los discípulos. Toma la postura de un maestro, se sienta y los llama alrededor y le dice: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que si se quiere ser el mayor, si se quiere ser el primero, tienes primero que ponerte el delantal de servicio. Eso no es lo que está diciendo el Señor. ¿Está dándole acaso una fórmula ganadora para así poder encontrar el prestigio? Claro que no. Esta es una de tantas paradojas que Jesús ya viene usando. La más reciente: el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa mía la salvará. Así que creo lo que Jesús está aquí poniendo en evidencia, primero, es el carácter de siervo desinteresado, como evidencia de una vida que está centrada en el Evangelio. Porque podríamos usarlo como fórmula. Podríamos usarlo como un trampolín para alcanzar nuestros propios propósitos, nuestros deseos de reconocimiento. Jesús está dando a entender que el carácter del servicio sacrificial, ahí en el carácter de servicio sacrificial, ahí está la grandeza. Una vida cruciforme es una vida centrada en el servicio. No podemos separar servir desinteresadamente, dispuestos a sufrir, hermano, porque vamos a sufrir. ¿Te ha tocado lidiar con personas? Vas a sufrir.
No llegues a la iglesia pensando, bueno, en la iglesia todo es lindo, todo es maravilloso. Yo siempre le digo a los hermanos, tengan expectativas claras. Vas a sufrir. Cuando atiendas a las personas, cuando socorras a las personas, cuando aconsejes a las personas, dalo por hecho, porque vas a lidiar con el pecado de otros. No podemos separar nada de eso con nuestra profesión de fe. No podemos simplemente llegar a la iglesia y decir, yo voy solo para escuchar. Yo voy, yo no quiero lidiar con nadie, yo voy, que el Señor me hable y para eso voy. No me involucro porque no quiero problemas. Yo he tenido malas experiencias. ¿Te imaginas que el Señor hubiera pensado eso llegando a la cruz? Oye, he tenido tan malas experiencias. Esto es contrario, hermanos, a un carácter moldeado por la cruz de Cristo. Vas a sufrir y vas a llorar. Busca hermanos que te ayuden, que te consuelen, pero no renuncies a tu servicio. Si tú renuncias a tu servicio, quiere decir que has servido solo para ti. Y han pasado dos cosas. No te han reconocido y eso hirió tu orgullo. O te cansaste porque has trabajado simplemente en tus fuerzas. Y conozco personas que en algún momento han dicho, yo voy a la iglesia con esa actitud solo para escuchar. Debemos desear la grandeza, hermanos. Cristo no está yendo en contra de eso, pero la grandeza en términos de Dios, no en términos de hombre. Lo que a Él le complace, eso es lo que debemos de buscar. Señor, ¿esto te complace? Eso voy a hacer. No, que yo no soy así. El Señor no está hablando de temperamentos. Dios nos va a usar conforme a nuestros temperamentos. Por eso habíamos dicho en unas prédicas atrás, viendo la imagen que Jesús usa cuando van a alimentar a los 4,000, dice, ¿qué tienen ustedes? 3 panes, o 6 panes creo que eran. Y lo repartió entre los 4,000. Él no le pide más de lo que ellos tienen. Igual Jesús no te pide más de lo que tú tienes, pero lo que tú tienes, tráeselo a Él. Y no estamos hablando, por favor, en términos monetarios. Estamos hablando en términos de servicio. Debemos tener la mirada en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Y una vez más Jesús le va a dar una ilustración en vivo, y creo que cada vez que Jesús hace esto, y lo vamos a ver, creo que es porque está viendo o está contemplando la expresión de asombro de sus discípulos. O sea, Jesús les acaba de decir, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y me imagino la cara de los discípulos con la boca abierta diciendo, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cómo se come eso? Y Jesús, siendo el mejor de los predicadores, le hace una ilustración en vivo. Y dice que toma un niño, versículo 36, y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cómo se ve el carácter de un siervo? ¿Cómo se ve el carácter de aquel que quiere servir sacrificialmente y desinteresadamente? Aquel que no está buscando reconocimiento por su trabajo. Aquellos que no están buscando la popularidad de su nombre. Sirven a aquellos que saben que no recibirán nada a cambio. Esa es la manera. Es la imagen del niño. Jesús toma un niño entre sus brazos. Hay que tomar en cuenta que un niño en la cultura judía hace 2000 años no significaba nada. Ellos no habían alcanzado nada, por ende no eran vistos como de beneficio para la sociedad aún. No es como la cultura de hoy, ¿verdad? Que ahora son los niños los que les han dado toda la autoridad. No tienen la autoridad. Así que los padres, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? No se dejen intimidar por la aparente autoridad que sus hijos le quieren imponer. Pueden decirlo más fuerte. El niño, al igual que las viudas, eran las personas de menos jerarquía en esa sociedad.
¿Qué podría dar un niño a cambio de un servicio? Absolutamente nada. Ahora, Santiago en su carta nos deja ver que la iglesia de Jerusalén había caído en tener preferencia con aquellos que tenían una posición económica mayor. Le cedían los asientos, a los pobres los sentaban en el piso. Así que Jesús está enseñando que el servicio sacrificial es para con aquellos que efectivamente no vamos a recibir nada a cambio, porque es fácil servir con aquellos que sabemos que de alguna manera nos van a retribuir. El servicio verdadero, el servicio sacrificial va a servir a aquellos que, como este niño, no puede dar nada a cambio. Las que han sido madres, lactantes, ¿qué de beneficio reciben del niño que está prendido del seno a las 3 de la mañana? No reciben absolutamente ni un beneficio. Les duele la espalda, hay que levantarse en la madrugada. Jesús dice, tu servicio sacrificial se tiene que ver así. Es fácil servir a alguien esperando algo a cambio. Hermanos, es fácil servir al pastor. Es fácil. Porque de alguna manera quizá el pastor me puede beneficiar en algo. O si le mando un mensaje, un texto rápido me va a contestar. Ya. Hermanos, tienen que servirse ustedes mutuamente de manera desinteresada. Así como este niño. Y el valor real no radica en el niño en sí. Miren las palabras de Jesús. Él dice, el que recibe un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Así que todo esfuerzo, hermano, todo servicio sacrificial, y eso es lo que quiero que se lleve en el corazón, radica en lo mucho o en lo poco que estimas el nombre de Jesús. No sirves porque no estimas el nombre de Jesús. No hay de otra. Nuestro servicio sacrificial es evidencia de eso. Pero no solo esto, Jesús continúa y dice, y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Es un suicidio espiritual, hermano, pretender tener comunión con el Hijo, con el Padre y rechazar a otros. Te estás suicidando. No, yo quiero tener solito mi comunión con el Dios Trino en mi casita y oro. Cuando llego a la iglesia es como querer bautizar un gato, ¿no? Miren, Juan en su primera carta nos dice que podemos decir que amamos a Dios, pero esto solo se puede hacer evidente en la medida que nos amamos los unos a los otros. Ya que nadie puede conocer mi corazón, yo puedo ir corriendo por la calle diciendo yo amo a Dios, y la única manera que se hace evidente es amando a mis hermanos en la iglesia. No hay otra manera. Es la evidencia, el servicio hacia otros es la evidencia que efectivamente yo he puesto mi fe en Cristo y sé que he sido salvo, sé que soy adoptado. Por eso Dios ha dado dones y talentos como parte del servicio desinteresado dentro de la iglesia local. Aquí nadie enseña, aquí nadie toca, aquí nadie hace nada esperando algo a cambio. Es porque el Señor nos ha dado dones y talentos para ponerlos en servicio a la iglesia. Estamos llamados a servir. Ahora, no estamos llamados a servir tampoco como llaneros solitarios. Hay un orden en el cual el Señor nos ha llamado dentro de la iglesia local. Y nosotros cuando leemos las epístolas vemos que este orden se hace evidente. Es el orden de la iglesia local donde estos dones y talentos se ponen para el servicio de la iglesia, que es una iglesia local. Hombres y mujeres que han decidido comprometerse con una iglesia local, han decidido atender a la doctrina, se han comprometido con la iglesia local, también sometiéndose a la autoridad que hay en la iglesia local y a la disciplina de la iglesia local. Ellos son los que deciden servirse los unos con los otros. Y por eso cada tiempo instamos, animamos a que si no eres miembro, busque la membresía, no porque nos interesan los números, hermano.
Porque ¿cómo sirves? ¿Quién te pastorea? ¿A quién rindes cuentas? Ahora, otro problema que tenemos es pensar que este servicio está limitado también solo a mi iglesia local. Entonces, creemos que todas estas normas que las Escrituras nos da, queremos cumplirlas solo en la iglesia local. Y así como en el primer encabezado, también tenemos que aplicarlo en la casa. ¿Cómo sirves a los tuyos? ¿Cómo en tu hogar se ve primero el evangelio? ¿Cómo tu vida adorna el evangelio que has recibido? ¿Cómo luce un esposo o una esposa, un hijo, un padre, un adolescente en la cual en su vida el evangelio está presente? Quizás perdona conforme el evangelio. Quizás otorga gracia como ha recibido por medio del evangelio. Quizás estima por encima de él a lo suyo más que él mismo. Todas estas cosas se tienen que ver evidentes en nuestros hogares. Y no es una conferencia de matrimonio, pero somos una iglesia conformada por muchas familias. El servicio desinteresado y sacrificial, mejor dicho, sin esperar nada a cambio, es más difícil a veces en nuestro hogar. Estamos esperando algo a cambio. Yo voy a hacer esto y más te vale que tú hagas esto a cambio. ¿Es verdad? Queremos ser notorios en la iglesia porque servimos a veces arrodillados. Pero en nuestro hogar somos esposos completamente desinteresados de las necesidades físicas del hogar. O esposas que lo que menos piensan es servir a sus esposos. Sírvete tú, ahí está. Así que esta realidad del servicio debe ser una patente del cristiano. Y una vez más, volvemos a lo que dijimos en antes. Tu servicio da evidencia de cuánto estimas el nombre de Cristo. Y eso empieza en el hogar. Y debe ser una patente en la vida del cristiano en todas las áreas donde él se mueve. Debe ser, lo hemos dicho antes, el mejor empleado. Debe ser el mejor jefe. Buen hermano, buen hijo, buen padre, buen esposo, buena esposa. Ustedes digan, buen vecino, buen ciudadano. Así que podríamos decir que hasta aquí, para resumir lo que hemos visto, la vida cruciforme es una vida centrada en el evangelio y una vida centrada en el servicio sacrificial. Ahora, déjame preguntarte a ti, si eres parte de esta iglesia local, ¿te acompañan estas marcas? ¿Te acompañan estas marcas? Tú que has confesado a Cristo como Señor y Salvador, ¿está tu vida centrada en el evangelio, teniendo en cuenta el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Y siendo esa la motivación para tu obediencia? ¿Cómo el evangelio ha afectado tus motivaciones y tus afectos? Aquellas cosas que surgen de tu corazón, de mi corazón, que solo la conocemos nosotros, a la luz del evangelio, ¿cómo lidiamos con ellas? Ahí hay varias preguntas para el grupo pequeño. ¿Cómo está tu vida de servicio a otros? Y no quiero que te cargues, porque no quiero que hagas algo espectacular. Sirve conforme tu capacidad. Sirve conforme a lo que el Señor ha dado en tu vida. Sirve quizás en aquellas áreas que te incomodan. Sal de tu zona de confort. Solo así vas a comprobar cómo Dios te puede usar. Hermanos, haber entendido el evangelio es personal y es de persona a persona. No simplemente puedo haber entendido el evangelio y vivir en mi burbuja, en mi cápsula. Me debe llevar a servir a otros. Imperfectamente. Pero me debe llevar a buscar servir a otros porque mi estima está en el nombre de Cristo. Así como dijo Jesús, el que recibe un niño en mi nombre me recibe a mí
Y no solo a mí, sino al que envió. Así cuando tú sirves, no es en sí por el valor de la persona, amamos a la persona, pero es porque es a Cristo mismo que estamos sirviendo. Así que las implicaciones del versículo 37 son demasiadas urgentes, hermanos, como para desestimarlas. Si pretendes tener comunión con Dios, pero no recibimos a los suyos, hermanos, si esta actitud persiste, puede ser un síntoma que no conoces el Evangelio. Esto quiere decir, puede ser un síntoma que no eres salvo o salva. Así que te insto, a la luz de este pasaje, que tomes este reto que Jesús nos está dejando como iglesia, pero personalmente a cada uno para servir de una manera desinteresada y sacrificial. Y esto no es relativo a tu edad. Los jóvenes pueden decir, eso no tiene nada que ver conmigo, ahí están los adultos. No, esto tiene que ver con todos. Esto es según cómo has entendido el Evangelio. Hablaba con los jóvenes el viernes pasado, les decía, ¿no les duele que ciertos hermanos, hermanas dentro de los jóvenes no vengan? ¿No les duele ver que otros jóvenes, hermanos suyos, se están perdiendo por el pecado? ¿Y no los mueve eso a ustedes, a instarlos, a rogarles, a llorarles? Oye, fulanito, fulanita, ¿te estás perdiendo? El servicio, hermano, desinteresado es para toda edad. Y si tienes 80 años, igual, por la experiencia que el Señor te ha permitido vivir, sirve según tus capacidades. Puede ser, tú que no conoces del Señor, puedes estar pensando que esto es una locura. Puedes estar pensando, ¿quién quiere llevar una vida así? De servir y donde realmente somos esclavos del Señor. Esa es la palabra, aunque te suene radical. No solamente piensas que es una locura este servicio entre creyentes, sino que piensas que es locura el Evangelio, que no tiene sentido. Que aquel Dios hombre, con todo el poder que tenía como Dios, haya tenido que sufrir en la cruz, como cualquier hombre, para pagar por el rescate de muchos. Quizás eso no tiene ningún sentido en tu mente. Pero el Señor demanda una respuesta ante la proclamación del Evangelio. Porque es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque a Él le ha agradado salvar a pecadores por medio de la proclamación del Evangelio. Y es mi anhelo que el día de hoy, si tú no conoces a aquel que dio a su Hijo, que lo colgó del madero, el cual derramó toda su sangre, el cual recibió la ira justa de Dios Padre para salvar a un grupo de pecadores rebeldes, espero que hoy sea aquel día que rindas tu vida al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Mira tu pecado, mira la cruz. Mira tu pecado para ver lo horrendo que es Él delante de Dios. La separación que ha causado entre tú y Dios. Puede ser que vives en una seguridad falsa pensando, pero yo no soy tan malo. Bueno, pecado es pecado. Y si lo que has vivido, lo has vivido para tu gloria, esa es idolatría. El pecado ha causado una separación entre tú y Dios. Debes mirar tu pecado para reconocer que has vivido adorando al Dios equivocado, adorándote a ti mismo. Debes arrepentirte de eso y mirar a la cruz, porque en ella Cristo Jesús vertió su sangre en pago por pecadores como tú. Pon tu fe en Él. Corre a Él. Pon tu confianza absoluta en Él. No confíes más en ti y sé salvo. Y si esa ha sido tu decisión el día de hoy, me gustaría conversar contigo antes que te vayas de este lugar. Oremos. Amado Padre, como cada domingo, Señor, es nuestro ruego que después que tu palabra ha sido expuesta, sea aplicada en nuestras vidas, Señor. Debemos volver, Señor, al principio. Debemos volver a recordar las palabras que tu Hijo le dijo a sus discípulos, Señor, porque son palabras pertinentes, no solamente previos a la cruz, sino también post a la cruz, 2000 años después de la cruz, Señor, son pertinentes para nosotros.
No olvidarnos, Señor, la verdad central del Evangelio y cómo nuestras vidas, Señor, deben girar en torno a ese Evangelio, la cual produce, Señor, una vida de servicio sacrificial. Concédenos, Señor, el gozo de ver vidas transformadas de esta manera. Y salva, Señor, salva a aquellos que hoy están perdidos en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.